Hay preguntas que parecen fáciles de responder, pero cuando empiezas a mirar los detalles descubres que la respuesta es mucho más complicada. Vinicius Jr. es uno de los mejores extremos del mundo. Kylian Mbappé es uno de los delanteros más peligrosos del planeta. Entonces, si juntas a dos jugadores de este nivel en el mismo equipo, la lógica parece sencilla. El Real Madrid debería tener uno de los ataques más imparables de Europa. Pero hay un problema. Después de una temporada juntos, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Vinicius y Mbappé todavía no parecen funcionar juntos al nivel que todo el mundo esperaba? Y atención, decir que los dos han fracasado sería completamente injusto. Los números individuales cuentan otra historia. Kylian Mbappé terminó la temporada 2025 a 2026 con 42 goles con el Real Madrid en todas las competiciones. Vinicius, por su parte, terminó con 22 goles y 9 asistencias según los datos oficiales del club. Es decir, estamos hablando de dos jugadores que siguen produciendo muchísimo. Entonces, el problema no es la calidad. El problema es cómo convertir dos talentos individuales extraordinarios en una sociedad ofensiva realmente dominante. Y esa es precisamente la misión que José Mourinho tiene ahora adelante. Bienvenidos a Fútbol Vidas. Aquí no vamos solamente a hablar de fichajes, goles o rumores. Aquí intentamos entender lo que ocurre realmente dentro del terreno de juego. Y hoy vamos a analizar uno de los grandes problemas tácticos del nuevo Real Madrid. Vinicius, Mbappé, Bellingham y Mourinho intentando encontrar la fórmula que haga funcionar a todos. Porque quizá la solución no sea elegir entre Vinicius y Mbappé. Quizá la solución sea conseguir que uno haga mejor al otro. Pero para entender el problema tenemos que volver al principio. Cuando Mbappé llegó al Real Madrid, todo el mundo sabía que había un pequeño inconveniente. El francés llevaba años siendo uno de los atacantes más peligrosos del mundo, empezando muchas jugadas desde la izquierda. Y en Madrid había alguien que ya era prácticamente dueño de ese territorio. Vinicius Jr. Vinicius había construido su mejor versión precisamente desde la banda izquierda. Recibe abierto, encara, acelera, busca el 1 contra 1. Y cuando supera al lateral, normalmente intenta entrar hacia adentro para terminar la jugada o encontrar a un compañero. Ese movimiento es una de las razones por las que Vinicius se convirtió en una superestrella. Pero Mbappé también es peligrosísimo cuando parte desde zonas similares. Y aquí aparece el primer problema. Dos jugadores pueden tener libertad, pero el campo no tiene libertad infinita. Hay espacios que solo pueden ser ocupados por un jugador al mismo tiempo. Si Vinicius recibe abierto en la izquierda y Mbappé también cae hacia esa zona, el Real Madrid puede terminar acumulando demasiado talento en el mismo lugar. Y cuando ocurre eso, la defensa rival tiene menos decisiones que tomar. El problema no es tener dos jugadores buenos en la izquierda. El problema es tener dos jugadores buscando exactamente el mismo espacio al mismo tiempo. Y esto explica una de las estadísticas que más debate generó durante la primera temporada de Mbappé en Madrid. Según datos difundidos a partir de las estadísticas de AS, durante miles de minutos compartidos, solo alrededor del 15% de los pases de Vinicius tuvieron como destinatario a Mbappé, mientras que la cifra en sentido contrario rondaba el 13%. No significa que se odien, no significa que tengan un problema personal y tampoco significa que sean incompatibles. Significa algo mucho más interesante, que su conexión futbolística todavía no era tan automática como debería ser, y eso es fundamental, porque las grandes parejas ofensivas no necesitan solamente talento, necesitan sincronización, necesitan saber dónde estará el compañero antes de que reciba el balón, necesitan movimientos que creen ventajas para el otro, y ahí es donde el Real Madrid todavía tiene trabajo por hacer. Ahora bien, hay algo que debemos dejar claro: no podemos construir una narrativa diciendo que Vinicius y Mbappé son un desastre. Los números de ambos lo contradicen. Mbappé marcó 42 goles, Vinicius marcó 22 y dio 9 asistencias. Los dos tuvieron temporadas individuales de altísimo nivel. El problema aparece cuando hacemos una pregunta diferente. ¿Podrían haber producido todavía más si el sistema hubiera estado mejor diseñado para ellos? Y aquí entra José Mourinho. ¿Por qué Mourinho no ha llegado al Real Madrid para simplemente poner a las cuatro grandes estrellas ofensivas juntas y esperar que solucionen los problemas
problemas por talento. Su pretemporada está mostrando una idea bastante clara, el 4-2-3-1. Vinicius en la izquierda, Mbappé como delantero, Bellingham por detrás y otro atacante ocupando la derecha. Sobre el papel parece sencillo, pero tácticamente es muchísimo más complejo, porque Mbappé no es un delantero centro clásico, no es un 9 que quiera quedarse durante 90 minutos entre los dos centrales esperando centros. Su mayor peligro aparece cuando tiene espacio, cuando puede atacar la profundidad, cuando puede arrancar desde una posición más retrasada, cuando tiene metros para utilizar su velocidad. Por eso Mourinho tiene que darle libertad, pero hay una diferencia enorme entre libertad y desorden. Si Mbappé abandona constantemente la posición central para ir hacia la izquierda, vuelve a encontrarse con Vinicius y entonces el problema reaparece. Por eso el movimiento de Vinicius será fundamental. El brasileño no tiene que tocar el balón en todas las jugadas, y esto puede parecer extraño cuando hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo, pero precisamente porque Vinicius es tan peligroso, su presencia puede ser suficiente para cambiar la defensa rival. Imaginemos una jugada. Vinicius se queda abierto en la izquierda. El lateral rival tiene que seguirlo. El central tiene que decidir si sale a ayudar. Si el central se acerca a Vinicius, Mbappé puede encontrar espacio por dentro. Si el central permanece con Mbappé, Vinicius tendrá un 1 contra 1. Eso es lo que Mourinho quiere construir. No quiere que Vinicius y Mbappé ocupen el mismo espacio. Quiere que uno obligue a la defensa a tomar una decisión que beneficie al otro. Y ahí aparece Jude Bellingham, porque Bellingham puede convertirse en la pieza que conecte todo. Si Mbappé permanece como referencia central, Bellingham puede recibir entre líneas. Si Vinicius fija al lateral en la izquierda, Bellingham puede atacar el espacio interior. Y si Mbappé consigue arrastrar a los centrales, Bellingham puede aparecer desde segunda línea. Pero aquí aparece otro problema, Arda Güler, porque Güler ha sido una de las grandes noticias de la pretemporada del Real Madrid. Mourinho lo ha utilizado en posiciones interiores y como media punta, y el turco tiene cualidades para jugar precisamente en esa zona, pero Bellingham también necesita espacio ahí. Entonces Mourinho tiene otra decisión complicada. Bellingham, Güler, los dos juntos, uno más abierto, o incluso uno bajando al centro del campo. Eso demuestra que el problema del Real Madrid no es solamente Vinicius y Mbappé, es un problema mucho más grande, es un problema de equilibrio. Mourinho tiene demasiados jugadores capaces de jugar entre líneas y muy pocos espacios para ponerlos todos exactamente donde quieren. Y eso puede ser una bendición o una pesadilla. Dependerá de cómo lo gestione. Durante la pretemporada, Mourinho ha utilizado un doble pivote y todavía está probando las diferentes combinaciones del centro del campo. Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bernardo Silva y otros perfiles compiten por esas posiciones, y esto también afecta directamente a Vinicius y Mbappé, porque cuanto mejor controle el Real Madrid el centro del campo, más libertad tendrán sus delanteros. Esto es algo que muchas veces olvidamos. Un atacante no puede jugar libre si su equipo pierde constantemente el balón. No puede atacar espacios si el equipo no consigue superar la primera presión. No puede quedarse arriba si sus compañeros necesitan defender constantemente las transiciones. Por eso Mourinho está intentando solucionar el problema desde abajo. Primero estructura, después libertad. Y esto puede cambiar completamente la relación entre Vinicius y Mbappé. Pero hay otra pregunta: ¿quién debe sacrificarse? Porque tarde o temprano alguno tendrá que modificar una parte de su juego, y aquí hay que tener cuidado. No se trata de pedirle a Vinicius que deje de ser Vinicius. Sería absurdo. Si le quitas su velocidad, su 1 contra 1 y su agresividad, estás destruyendo precisamente aquello que lo convirtió en una estrella. Tampoco puedes pedirle a Mbappé que deje de atacar los espacios. Eso sería igual de absurdo. Entonces Mourinho tiene que hacer algo mucho más inteligente. No cambiar a sus estrellas, cambiar la relación entre ellas. Vinicius puede seguir siendo el extremo izquierdo. Mbappé puede seguir siendo el principal goleador. Bellingham puede seguir llegando al área. Pero tienen que aprender a atacar espacios
diferentes, y esto también explica por qué los laterales pueden ser tan importantes. Si el lateral izquierdo acompaña correctamente a Vinicius y mantiene la amplitud, Vinicius puede tener más libertad para decidir cuándo entrar por dentro. Si el lateral derecho aporta profundidad, la defensa rival no puede cerrarse completamente sobre Mbappé y Vinicius. Y si el centro del campo consigue mover el balón rápidamente de un lado al otro, las distancias entre los atacantes pueden convertirse en una auténtica pesadilla para el rival. Eso es fútbol. No es simplemente poner 4 nombres sobre una alineación, es crear relaciones. Y precisamente ahí Mourinho tiene una oportunidad, porque el portugués tiene una idea muy clara de lo que quiere: más equilibrio, más intensidad, más control y después libertad para los jugadores decisivos. Pero tampoco podemos ignorar los riesgos, porque el 4-2-3-1 puede ser muy poderoso en ataque, pero también puede generar problemas defensivos. Si Vinicius no ayuda suficientemente por la izquierda, alguien tendrá que cubrir esa zona. Si Mbappé permanece arriba, los otros jugadores tendrán que compensar, y si Bellingham juega como media punta, tendrá que decidir cuándo presionar y cuándo regresar. En otras palabras, las 4 estrellas ofensivas no pueden pensar únicamente en atacar. Alguien tendrá que correr, alguien tendrá que cerrar espacios, alguien tendrá que presionar, y Mourinho va a exigir eso. La gran pregunta es si sus estrellas aceptarán esa disciplina, porque una cosa es tener libertad con el balón, otra cosa muy diferente es tener libertad sin balón, y aquí puede estar la verdadera prueba de Mourinho: no convencer a Vinicius de que Mbappé es mejor, no convencer a Mbappé de que Vinicius es mejor, sino convencer a ambos de que el éxito individual puede ser todavía mayor si el equipo funciona. Y hay una razón para ser optimistas. Durante la pretemporada, Mourinho ya ha utilizado a Mbappé como delantero y el francés ha mostrado rápidamente su capacidad para adaptarse, pero tampoco debemos sacar conclusiones definitivas de un amistoso. La pretemporada sirve para probar, la competición oficial es otra historia, y ahí veremos la verdadera respuesta, porque cuando llegues un partido de Champions, cuando el Real Madrid pierda un balón en el minuto 80, cuando el rival presione, cuando el marcador esté empatado, cuando Vinicius tenga que decidir si quedarse abierto o entrar por dentro, cuando Mbappé tenga que decidir si abandonar el centro o atacar la espalda, cuando Bellingham tenga que elegir entre presionar o proteger el centro, ahí sabremos si Mourinho ha conseguido construir algo realmente nuevo. Y ahora quiero hacerte una pregunta, porque quizá la respuesta que tú tienes sea diferente. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías a Mbappé definitivamente como delantero centro? ¿Mantendrías a Vinicius fijo en la izquierda? ¿Pondrías a Bellingham como número 10? ¿O cambiarías completamente el sistema para que los dos atacantes tengan más libertad? Y sobre todo, ¿crees que Vinicius y Mbappé son incompatibles? ¿O simplemente necesitan tiempo y un sistema que entienda mejor sus movimientos? Porque yo tengo una teoría. Quizá el problema nunca fue que Vinicius y Mbappé no pudieran jugar juntos. Quizá el problema era intentar hacerlos jugar como si fueran dos jugadores normales. No lo son. Vinicius necesita espacios, Mbappé necesita espacios, Bellingham necesita espacios, y Mourinho tiene que conseguir algo que parece sencillo, pero que en realidad es extremadamente difícil: crear suficientes espacios para 3 superestrellas sin romper el equilibrio del equipo. Si lo consigue, el Real Madrid puede tener uno de los ataques más peligrosos de Europa. Pero si fracasa, volveremos a ver el mismo problema: mucho talento, muchos goles, muchas estrellas, pero una estructura que no consigue aprovecharlas al máximo. Y esa es precisamente la razón por la que esta temporada puede ser tan importante para el Real Madrid, porque Mourinho no ha vuelto para elegir entre Vinicius y Mbappé, ha vuelto para intentar demostrar que los dos pueden ser protagonistas del mismo proyecto. Y ahora la pregunta queda en tus manos: ¿Vinicius y Mbappé pueden convertirse finalmente en la pareja que el Real Madrid esperaba? ¿O uno de los dos tendrá que cambiar radicalmente su manera de jugar? Te leo en los comentarios. Esto es Fútbol Vidas. Aquí no hablamos solamente de quién gana, intentamos entender por qué. Y si Mourinho consigue resolver este problema, quizá el Real Madrid vuelva a tener algo más importante que 2 superestrellas, un equipo capaz de hacer que esas 2 superestrellas sean todavía mejores.